¿Cómo les va? Buenos días. El pasado 21 de septiembre se conmemora a nivel mundial el Día del Alzheimer. Enfermedad que cada vez se detecta más porque la población tiene más años como para que esta enfermedad se presente, y también porque han mejorado los métodos diagnósticos. Y nosotros queremos instalar en nuestro programa el tema a través de uno de los referentes a nivel nacional, que es el doctor Alegre, que es el jefe de neurología cognitiva del FLENI, instituto referente también en Buenos Aires en toda la patología neurológica. Bueno, un gusto poder charlar con vos. Hace poco participé de un taller para los medios y realmente nos pareció muy didáctica la presentación, y nos sentimos obligados a llevar información a la comunidad, que muchas veces hay temas que por desconocimiento, por temor, los soslaya o no los entiende. Bueno. Decía que el 21 se tomó como Día Mundial del Alzheimer, y eso refuerza actividades que básicamente tienen que ver para los medios de llevar a la comunidad información, centros donde se puede consultar, cómo se puede enterar y cómo puede hacer algo para modificar no sé si el pronóstico, pero sí la calidad de vida de estos enfermos. Exacto. Es muy importante tener en cuenta que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que tiene un alto impacto, una alta carga desde el punto de vista de la salud pública, y es una enfermedad que apareció hace muchos años, fue descrita a principios del 1900 por Alois Alzheimer, y en su descripción original era una enfermedad rara, pero en la medida que la expectativa de vida fue aumentando, la enfermedad fue siendo cada vez más frecuente, porque es una enfermedad de lo que llamamos edad dependiente. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que a los 60 años corresponde al 2% de las personas, a los 80 años alcanza el 40%, o sea, 4 de cada 10 personas tienen la enfermedad. Si uno quiere evaluar cuáles son las cifras a nivel internacional, se habla de 37 millones de personas con enfermedad de Alzheimer, y en nuestro país la proyección estaría alrededor de 500.000 de personas con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al cerebro y que determina la aparición de síntomas cognitivos. ¿Cómo empieza la enfermedad de Alzheimer? Empieza por olvidos. Los olvidos son normales en el envejecimiento, pero son también el primer punto de inicio de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Entonces hay que reconocer y discriminar lo que son los olvidos normales de lo que son los olvidos propios de la enfermedad. Estos se comienzan a presentar con mayor representación, con mayor importancia a partir de los 60 años, es la edad de corte que se toma habitualmente. Exacto, exacto. O sea, si bien la enfermedad de Alzheimer puede aparecer varios años antes desde el punto de vista clínico, pero es raro, lo frecuente es que la enfermedad tenga una incidencia muy alta por encima de los 60 años. ¿Hay componentes genéticos, hereditarios, ambientales? ¿Qué es lo que se conoce en la actualidad? Porque evidentemente que hay muchas cosas que todavía no se han podido dilucidar. La enfermedad de Alzheimer tiene una forma hereditaria que se hereda en forma autosómica dominante, la mitad de cada generación la tiene, pero que son formas raras. No llega al 10% de los Alzheimer las formas hereditarias. Las formas hereditarias en general se dan en personas jóvenes de menos de 50 años. La forma más frecuente, que es la forma esporádica, tiene lo que llamamos genes de predisposición, no genes de diagnóstico, o sea, tiene alteraciones que marcan que uno tenga mayor o menor predisposición a hacer la enfermedad. Además,
el otro factor que es un factor clave es el paso de los años, el envejecimiento. O sea, el envejecimiento es otro de los que llamamos factores de riesgo relacionados a la enfermedad. No se conoce la causa de la enfermedad, no se conoce el origen de la enfermedad, sí se conoce qué factores aceleran el comienzo o el desarrollo de la enfermedad y qué factores retardan el comienzo de la enfermedad. Claro, eso es importante. De esos factores favorecedores, esos que aceleran, ¿cuáles son? Los factores que aceleran son los llamados factores cerebrovasculares, o sea, los factores de riesgo cerebrovascular. El ejemplo es la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la dislipemia, la obesidad o el sedentarismo, y que uno tiene que tenerlos en cuenta no solo durante el envejecimiento, sino que en las etapas tempranas de la vida. O sea, que esos factores, si están presentes, condicionan a que la enfermedad o aparezca antes o se exprese más. Los factores que enlentecen o retrasan la aparición de la enfermedad es lo que nosotros conocemos como factores relacionados a la reserva cognitiva. La educación, o sea, el nivel de educación, lo que tiene que ver con las actividades intelectuales a lo largo de la vida, los hobbies, la realización de hobbies, la realización de actividades que involucren en forma sistemática lo cognitivo y lo motor a lo largo de la vida y mucho más en la tercera edad, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad crónica, progresiva, la evolución, si bien es cierto que no en todos tienen los mismos grados, pero digamos, la forma en que se va presentando es que se van sumando nuevos síntomas. Exacto, es una enfermedad progresiva con una evolución promedio de 10 años. Esto empieza, como dijimos, con síntomas mínimos a nivel de la memoria y después van progresando, los olvidos van siendo cada vez mayores, aparece desorientación, aparecen problemas en el lenguaje, falta de palabras, aparecen dificultades en el reconocimiento del entorno, el reconocimiento de personas conocidas. Esto sigue progresando y se empiezan a comprometer lo que llamamos las actividades instrumentales de vida diaria. La actividad instrumental de vida diaria, el viajar en colectivo o el manejar un banco, o sea, manejar el dinero. Esto se empieza a comprometer también y después se van comprometiendo lo que llamamos actividades básicas de vida diaria, como es el comer, como es el... Sí, aparece una parte motora. Y aparece finalmente un componente motor, exacto. Vos decías que esa evolución puede ser más o menos de 10 años. En promedio es 10 años. Entre que tienen los primeros síntomas y hasta que llega a una sintomatología florida con compromiso motor. Exacto, exacto. Lo cual no significa que sea una causa de muerte, es decir, son personas que van perdiendo capacidades cognitivas, motoras, y bueno, eso los hace más vulnerables para otro tipo de causa de muerte. Exacto, exacto. A tu pregunta, el paciente no fallece por Alzheimer, el paciente fallece por complicaciones clínicas en el contexto de la enfermedad, pero no es la enfermedad en sí la que... Ahora, la consulta generalmente tiene que ver con el entorno, básicamente familiar, no es el propio paciente el que hace la consulta, ¿o estoy equivocado? No, yo siempre planteo que si un paciente viene y me dice que se olvida, puede ser que se olvide o puede ser que no sea importante. Si un familiar refiere que su esposo o su padre se están olvidando, lo más probable es que tenga relación con la enfermedad. O sea, la consulta motivada por el entorno, motivada por el familiar, es de gran peso y se relaciona al diagnóstico final, ¿no? Claro, porque ya es la vida social, ya es la interacción con otras personas las que advierten esa deficiencia, ¿no? Exacto, yo siempre me planteo que el familiar no es médico, pero tiene sentido común y compara a su familiar con las personas de la misma edad y del mismo nivel cultural, de la misma familia o amigos, y en esa comparación es donde ve la diferencia y se preocupa. Claro, porque son por ahí olvidos que no son transitorios, porque con la edad, bueno, uno nota que va perdiendo
esa capacidad de registrar por ahí lo inmediato, se le presentan lagunas, pero por ahí recuerda lo que en un momento dado no tenía presente. Exacto, la diferencia entre lo que es el olvido benigno del olvido patológico: el olvido benigno, nosotros nos olvidamos algo ahora y dentro de media hora estamos haciendo otra cosa y aparece, y eso es básicamente, y nos olvidamos parte de situaciones. El olvido patológico, olvidamos la situación completa, posteriormente no recordamos aquello que no registramos, que olvidamos, y lo que es frecuente es que tengamos muchas reiteraciones de preguntas, reiteraciones de comentarios, y si hay un episodio de desorientación, eso es también una carga muy importante que debe motivar la consulta, ¿no? Y una vez que se produce la consulta, que se refuerza lo que yo sabía, en el sentido que está motivada por la familia, el entorno, ¿cómo se llega al diagnóstico hoy? Te digo hoy porque hasta no hace mucho el diagnóstico de certeza era anatomía patológica, digamos, ¿no? Es importante plantearse que, en primer lugar, si hay olvidos, uno tiene que hacer la separación de si los olvidos son normales o son patológicos. Para esto uno tiene, en primer lugar, la entrevista del médico, en segundo lugar, la utilización de lo que se llaman evaluaciones cognitivas, que se le hace una serie de pruebas para ver cómo está funcionando la memoria. Si de esa evaluación cognitiva sale que algo está pasando, que hay algo patológico, uno sigue con los pasos siguientes, que es un estudio de laboratorio y estudios de neuroimágenes. Y lo que comentabas, lo que se agrega en este último tiempo, es la posibilidad de ir a marcar sustancias que son características en el cerebro de un paciente con Alzheimer, y que uno tiene el acceso o a través del líquido cefalorraquídeo o a través de un PET con un marcador que marca en el cerebro del paciente. Lo que es extremadamente importante es tener en cuenta que estos estudios se hacen cuando algo está pasando, no se hacen por las dudas. No es una pesquisa. No es una pesquisa, ni se hacen si alguien no tiene nada y lo único que tiene es años. Se hacen si hay un olvido que está llamando la atención. Claro, porque no hay una medicación específica, digamos, que detectándolo cuando es asintomático, cuando tiene muy poca sintomatología, puede modificar la evolución. En primer lugar, porque el diagnóstico de Alzheimer es mucho más que el diagnóstico del amiloide en el cerebro. Uno puede tener amiloide en el cerebro y no obligadamente uno va a decir que es un Alzheimer. Lo más probable que sí, pero no obligadamente. En segundo lugar, porque las medicaciones que hay son sintomáticas, y si no hay síntomas, lo que sí es importante, todo lo presintomático es para investigación. Vamos a ir a una pausa, pero lo que me parece interesante, y te dejo la pregunta, me la contestás después, es respecto a la importancia, no de la pesquisa, pero sí de un diagnóstico cuando ya está la sintomatología, no tirar la pelota para adelante, sino enfrentar una realidad, porque se puede no modificar el desarrollo como uno querría, pero quizás la calidad de vida, ¿no? Exacto. Ricardo, antes de la pausa yo había dejado flotando una pregunta que me parece que es de interés de la audiencia, ¿no? Respecto el paciente fue a la consulta, lo acompañaron, lo llevaron, y comienza un estudio que puede demandar algún tiempo, en que se van a reforzar síntomas. O sea, ¿cuál es el comportamiento hacia el paciente? ¿Se le dice al paciente, la familia, cuál es la importancia de que tempranamente se pueda llegar a un diagnóstico? Ahí hay dos puntos que son importantes. El primer punto es si se le dice o no se le dice, y el segundo punto, ¿por qué llegar temprano al diagnóstico? ¿Por qué llegar temprano al diagnóstico? En realidad, en primer lugar, porque hay otros diagnósticos de otras enfermedades que se pueden producir, que no es enfermedad de Alzheimer, y que son curables, y que si uno llega temprano es muchísimo mejor, sin ninguna duda.
En segundo lugar, ¿por qué llegar temprano al diagnóstico? Porque el propio paciente puede estar tomando medicaciones para la parte clínica, cardiológica, urológica, que afectan la memoria. O pueden estar tomando hipnóticos o benzodiazepinas que afectan la memoria. Y si tiene esto, uno debe evitar ese tipo de medicaciones, uno tiene que tomar otro tipo de conducta. Otra de las justificaciones por qué llegar temprano es porque hay medicación sintomática. La medicación sintomática ayuda a que uno esté mejor, no altera la enfermedad. ¿Qué hace la medicación sintomática? Hace que en la evolución de la enfermedad se desplace esta evolución, dando una mejor calidad de vida en un tiempo. Y eso, la mejor calidad de vida al principio es donde más gana, donde más va a ser beneficioso para el paciente y para su familiar. ¿Por qué hacer el diagnóstico temprano? Porque existe la posibilidad de que el paciente quiera participar de estudios de investigación. ¿Por qué hacer el diagnóstico temprano? Porque hay conductas que hacen que la evolución sea más lenta. ¿Qué tipo de conductas? Mantener actividad física regular. Cualquier tipo de actividad física, no. Actividades físicas aeróbicas en frecuencia distribuida a lo largo de la semana, caminar, por ejemplo, en forma sistemática 4 veces por semana. Yo siempre le planteo a los pacientes que esto de actividad física, como lo que vamos a ver después de actividad intelectual, no es para que se distraigan, es como si estuvieran tomando una medicación más, o sea, tienen la misma jerarquía de las medicaciones. Participar de actividades, o sea, tratar de participar de actividades sociales, tratar de integrarse en actividades sociales, tratar de estimular la parte cognitiva haciendo tareas inhabituales, tratando de romper las rutinas, no quedarse en rutinas, sino tratar de hacer otra cosa que no sea lo rutinario, no sea los pasos habituales que nosotros hacemos. Por la posibilidad de llegar temprano, por la posibilidad de ponerse en contacto con grupos de familiares y tener la información acerca de qué es lo que pasa con toda esta situación, y en definitiva por la decisión de qué es lo que vamos a hacer de nuestra vida. Yo cuando me preguntabas te dije, por un lado está el llegar temprano y por otro lado está el saber o no saber. El saber o no saber es una decisión propia de cada paciente que en la consulta cada médico va viendo si el paciente realmente quiere saberlo o no lo quiere saber y en base a eso uno toma la decisión de decírselo. Sin embargo, nosotros hemos hecho un trabajo hace poco, con toda esta discusión de saber o no saber, hicimos entrevistas, cuestionarios que hacíamos llenar a la población general, preguntándoles si querían saber el diagnóstico, si el médico lo sabía, y el 90% nos dijeron que sí, que ellos querían saber el diagnóstico para administrar su futuro. O sea que... yo creo que esta enfermedad, quizás en mayor magnitud como otras, el temor de saberlo, o el temor de saberlo y que la gente sepa, es como que le ponen un sello, un rótulo, y eso produce algún tipo de segregación, algún tipo entonces eso conlleva una negación de la propia persona, incluso también del círculo familiar, ¿no? Esto es así y es lo que deberíamos tratar de modificar. El hecho del Alzheimer, muchos lo viven como un estigma de que ya no son la misma persona y en realidad es la misma persona con ciertos trastornos que se van dando en lo cognitivo. El hecho de estigmatizar a la enfermedad ha llevado a que se oculte la enfermedad, ha llevado a que el paciente, esto que decíamos, que salga, que esté en contacto social. Si uno encierra al paciente, si el paciente se encierra en su casa, eso es contraproducente. Nosotros deberíamos tender a que se entienda que alguien puede tener enfermedad de Alzheimer, que alguien puede decidir acerca de lo que va a ser su futuro y que esto tiene que estar integrado en la sociedad.
dos preguntas que tienen que ver con futuro. Yo ya tengo bastantes años de médico y si yo comparo la información, el conocimiento, las expectativas de cuando me recibí hace ya por 40 años, cómo cambió todo eso. Entonces hoy en día uno no se anima a decir qué va a pasar dentro de 10 años, 15 años, con enfermedades que como esta todavía no están dilucidadas cuál es la causa. Pero lo que sí, en esa negación, en ese ocultamiento, vos decías hace un rato que a los 60 años puede haber un 2% y a los 80 años un 40%. Y si nuestra expectativa de vida cada vez está por más años, es muy probable que nosotros mismos nos veamos afectados. Y una de las maneras de defensa o de salvaguardar una mejor calidad de vida es reconociendo en esa posibilidad cómo le gustaría a uno que lo traten, cómo la sociedad, sabiendo que, como decía, no es una pérdida de personalidad, sino es una enfermedad que va avanzando, cómo hacerla más sencillo para la persona y para el entorno, porque me parece que la familia también tiene un daño desde el punto de vista, un resentimiento en su organización. Exacto, yo creo que es clave el hecho, por eso es clave el hecho de la comunicación y es clave el hecho de que esto se conozca, no en aras de tratar de buscar y generar más patología, no, al contrario, es que esto se entienda y se integre dentro de la sociedad. Es interesante porque la Organización Mundial de la Salud durante este año sacó un comunicado con la Asociación Internacional de Alzheimer acerca de la necesidad de políticas públicas, porque todo esto debe ser integrado no solo en lo que pasa al propio paciente, lo que pasa a la familia o lo que pasa en el consultorio médico, sino se debería pensar en generar programas que involucren, como estábamos diciendo, la parte de salud pública, ¿no? Algo que nos quedó sin, por lo menos me parece que no lo charlamos, fue si hay diferencia, aumenta con la edad, y respecto al sexo, ¿hay alguna predominancia? Sí, hay una mayor predominancia en mujeres. El punto es que como la expectativa de vida de la mujer es un poco mayor, veamos ahí es donde viene. La explicación. Exacto, esa es la explicación. Vos hablabas de un tema que yo creo que es el que a uno más le interesa poder trasladar a la audiencia, y es así como la actividad física, la actividad intelectual, que es importante en todos, y en estos pacientes más todavía por esa reserva cognitiva que mencionaba. Exacto, la actividad intelectual es clave, y la actividad intelectual activa, ¿qué significa esto? Que lo importante no es ver una película o lo importante no es ver un programa de televisión, sino ver eso que uno está observando y generar una crítica posterior, generar un diálogo y una discusión acerca de eso que sucedió, y eso es lo que genera el estímulo sobre nuestra memoria. O sea, hay que tratar de que no sean actividades pasivas, que haya toda una actividad y todo un procesamiento. Y bueno, y también yo creo que es importante que la gente sepa que hay lugares que ofrecen ese tipo de ejercitación intelectual en forma organizada para grupos de pacientes. Bueno, estamos en el FLEN y de entrada lo dije, pero muchas veces el aislamiento, el no saber dónde acudir o cómo integrarse, genera tanto más problemas que la propia enfermedad. Exacto, exacto. El aislamiento deteriora, sin ninguna duda. Ricardo, yo lo había conversado con vos, nuestra intención era hablar de una enfermedad que mucha gente no quiere hablar, que mucha gente toma un poco con sorna y dice, tenés Alzheimer, como una cuestión calificativa, y desmistificar que es algo que tan negativo desde el punto de vista del aislamiento, que es algo que, bueno, inexorablemente, por lo menos en la actualidad, se produce, y se produce a medida que crecemos, que envejecemos, con más frecuencia, porque es una cuestión del envejecimiento y de una causa que por ahora no se conoce.
¿cuál sería, no digo el mensaje, pero el cierre que te parece que tendríamos que dar respecto a que la comunidad, cómo tiene que ver el problema y qué tiene que hacer? Yo creo que por un lado lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos actuar sobre los genes o sobre la edad, pero sí podemos y tenemos muchas cosas para hacer para que la calidad de vida sea mejor en el paciente y en la familia. Y eso es lo que tenemos que enfocar, ¿no? Ricardo, te agradezco. Espero que con esta información podamos ayudar a gente que del tema, que no se anima. Nosotros pondremos después los teléfonos en pantalla donde se pueden dirigir, donde pueden hacer las consultas. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.